Me da un poco de terror porque creo que está invocando algo. Esta es mi parte favorita de la canción, porque no estaría entendiendo absolutamente nada. Agarrar la licuadora haciendo un solo de electrónica. Han recomendado mucho, pero muchísimo en los últimos videos que tenemos sobre la maravillosa cantante y compositora y productora japonesa Ado, que escuchemos a su canción que se llama Zero, es decir, el número 0. Creo que lo estoy pronunciando bien, porque más allá de que no está escrito en japonés, entiendo que 0 se pronuncia 0. Así que vamos a ver con qué nos encontramos en esta nueva canción, que no es tan nueva, pero que es nueva para este canal, de la maravillosa Ado, que dice en 0 de la siguiente manera. ¿Hay alguna canción de Ado que comience sin que tenga que pegar un salto de mi silla? Está bien que no pegué el salto, pero me asustó esos brases hipermetálicos y sintéticos muy a la usanza de la música urbana contemporánea, que comienzan, de hecho le acabo de pegar en un profundísimo re, así que por la oscuridad y por la estética que está manejando el videoclip, yo creo que vamos a estar en re menor, pero veremos, avancemos. Claramente es la Ado más electrónica y la Ado más bizarra, pero desde el lado de la oscuridad. No es algo que suene bizarro porque parece gracioso o algo por el estilo, o un poco fuera de los márgenes, sino por la oscuridad que está manejando y por cómo está vocalizando cada una de las palabras. Yo no entiendo japonés, claramente, a la vista está, pero fíjate que si utilizas auriculares, algo que recomiendo siempre en este canal para que tengas una experiencia más inmersiva sobre lo que estamos escuchando, ya suena bastante complejo y atiborrado, pero su voz está prístina y clara al frente, mientras que la oscuridad del beat que está de fondo sigue acaparándola. Es difícil decir cómo está cantando Ado, básicamente porque está verbalizando, vocalizando muy rápidamente todo. Es como si estuviera rapeando en japonés, porque es su idioma nativo, básicamente, sobre el beat, pero muy, muy rápidamente. Así que de 0, esto no tiene nada. No sé qué número le pondría. ¿Vos qué número le pondrías a esta canción? Ahora bien, ¿sabés por qué se le puso 0 a esta canción? ¿De qué va la cuestión de que se llame 0? Todavía no escuché ningún 0, creo, porque estoy muy compenetrado con la música, y que de hecho en esta sección hace algo muy bello. Estamos en re menor efectivamente, pero muy de fondo se escucha una progresión de acordes que creo que hace algo por el estilo. Como si hiciera re menor primero, sexto que es el si bemol, quinto y vuelve al primero. Ocasionalmente en el bajo creo que escucho un do natural al volver, que es algo muy típico en el J-pop en general, y en la música que canta Ado también es más habitual, como de hecho hemos escuchado en el final de Aishite, 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 que si no viste ese análisis, no sé por qué no lo hiciste todavía, pero si no lo hiciste, te recomiendo que lo veas luego de ver este video por acá arriba o debajo en la descripción. Claramente hay un bajo sintético que está... Por eso vas a necesitar utilizar auriculares, porque si lo estás escuchando desde el dispositivo móvil, independientemente de que vayas a escuchar solamente la canción, más allá de este video que estás viendo en este momento, por lo cual desde ya te agradezco, vas a necesitar algún tipo de auxilio auditivo para poder percibir esos graves tan profundos que son parte constitutiva y fundamental de la pieza. No sería lo mismo la voz de Ado rapeando como lo está haciendo, si me permitís la expresión, por sobre el beat, si no escuchás en completo el beat que está de fondo, que es súper oscuro y está trabajado, como decía al principio, muy a la usanza de la música urbana contemporánea. Tiene como muchos elementos, además, claro, de los elementos que ya hemos escuchado en otras canciones de Ado, que vienen más del palo de la música electrónica en general. Los brases, la percusión hipercargada, el ritmo, sobre todo de los elementos percusivos que funcionan a la vez como soporte percusivo, básicamente como soporte rítmico, y a la vez están cumpliendo una función de ear candy, es decir, de esos caramelitos para los oídos de los cuales hablamos habitualmente en este canal, que no solamente endulzan nuestros oídos para que sigamos escuchando con cierta frescura a la pieza, sino que también posibilitan que sigamos avanzando casi sin poder detenernos en la escucha, que eso es lo que tiene de atractivo una música que está tan trabajada, independientemente otra vez
de una limitante, como encuentro en mi caso en particular, que no entiendo de qué va el japonés. Hay algunas palabras que puedo comprender, como las que aparecen en el videoclip, que están en inglés, como live, pero más allá de eso no se convierte en ningún impedimento para poder disfrutar de esta maravillosa música. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios, si todavía no lo hiciste. Y si ya lo hiciste, recomendá otra canción más. Esta es mi parte favorita de la canción. He dicho, me da un poco de terror porque creo que está invocando algo, ¿no? Si escuchás con auriculares vas a ver que está la voz de Ado, que ya venimos escuchando desde el principio de la canción, y por lo menos una octava por debajo se escucha una voz mucho más grave que está duplicando aquello que está diciendo Ado. Esto pudo haber sido grabado 2 veces, Ado pudo haber grabado una voz mucho más grave, o bien pudieron haber, es decir, cambiado el pitch, la altura, la afinación, transportándola una octava más abajo para que a la vez funcione como un gran bloque coral sin ser un coro, básicamente. Y eso es maravilloso. Por eso te recomiendo que utilices auriculares, porque si no te vas a perder de estas pequeñas sutilezas que hacen al total de la canción y la convierten en una pieza que va más allá del cero. Acá volvimos con la progresión que habíamos escuchado antes. Fíjate que está utilizando pocos elementos armónicos y melódicos. Está yendo más por el lado de lo rítmico, tanto en lo que está diciendo con su voz como en todos los elementos percusivos que aparecen en torno a la producción musical pura y dura. Y además fíjate que está manejándose en cada una de las secciones muy bien separadas, con un tipo o un rudimento vocal distinto. Está diciendo las cosas de manera distinta. Y otra vez me gustaría, si todavía no lo hiciste, que me digas por qué le puso 0 a la canción, porque no estaría entendiendo absolutamente nada. Pero eso, como dije antes, no es impedimento para entender que está utilizando pocos acordes y sin embargo la canción no resulta aburrida o monótona, justamente porque la armonía no es el único parámetro musical que podemos utilizar para construir una canción o para entender cómo funciona, básicamente porque la música es mucho más amplia que un conjunto de acordes. Bueno, me parece que Ado se tomó un café con Skrillex y Skrillex le dijo, bueno, agarrá la licuadora, poné tu computadora adentro y ahí vas a ver cómo se produce este efecto tan particular, ¿no? Es algo que nos remite otra vez a la música electrónica, en particular algo mucho más duro como Skrillex, que es quizás el caso más emblemático en este sentido, pero también percibo cierta reminiscencia al artcore japonés, que es un tipo de música pop y electrónica combinadas, japonesa básicamente, porque el artcore es un estilo que nace bajo el paraguas del pop japonés, combinando elementos de la música electrónica, de los cuales tengo entendido, no por haberla escuchado, leído a Ado que lo menciona en particular, pero sí analizando su música, hay muchas cosas que tienen cierta reverberancia, que repercuten con eso y que se ven reflejados en la música que produce y en la que elige para poder interpretar. Fíjate cómo está haciendo un solo de electrónica, pero uno se espera acá de repente que aparezca una guitarra eléctrica haciendo un solo, un sintetizador. La guitarra brilla por su ausencia, al menos porque no la estamos escuchando como una guitarra, porque está trabajada como otro instrumento, está enmascarado su sonido. Pero sí están los bajos sintéticos, está la percusión claramente. Siento que es una pieza muy producida desde la órbita específica de la producción musical, o lo que coloquialmente conocemos como producción musical, como un productor o una productora, como es Ado en este caso. No sé si la música la hizo específicamente ella. Lo decía en los créditos al principio, pero estaba en japonés, así que no lo sé. Pero me da la sensación de que fue hecha en un home studio con unos auriculares o unos cascos bien puestos y ha salido este maravilloso producto que rompe absolutamente todo. Así que guarda con el volumen, no lo dije antes, pero siempre es prudente escuchar la música a un volumen medio y luego, si estás con un poquito de margen para subirlo, lo podés subir si es el caso para disfrutarlo más, pero en principio esto se escucha muy bien en casi cualquier dispositivo. Atención con los graves que mencioné antes. Viste que lo interesante de la voz de Ado, que es muy interesante porque es muy versátil, tiene muchas facetas dentro de una misma persona y eso es maravilloso. Tuve la oportunidad hace un tiempo de verla en Argentina cuando vino a presentarse por primera vez. Si no viste ese video, te lo dejo por acá arriba debajo en la descripción. Y es muy interesante escucharla en vivo también porque reproduce con una calidad para mí superior a la de las grabaciones de audio todas las variantes de su voz o todas las variantes de sus múltiples voces, porque Ado es como
los modos griegos por momentos. Uno puede tener una escala y dentro de esa escala aparecen otras escalas que están subsumidas en esa. Bueno, Ado tiene un tipo de voz y dentro de ese tipo de voz tiene sus manejos particulares y así sucesivamente. Es como que va ramificando todas sus particularidades y es un gran árbol vocal. Vocal. Bueno, no importa, continuemos. Esta canción está muy bien. No es de mis favoritas, debo reconocerlo, pero está muy bien. Estas son las partes que canta Ado que más me gustan porque hacen lucir su voz cantada, entonada, muy bien colocada y con esos gritos desgarradores que por más que no entiendas el idioma, como mencioné antes, llegan. Porque lo importante de escuchar una canción o de hacer una canción incluso, en mi humilde opinión, es poder transmitir algo del orden de lo vital, del orden de la vida que nos permita encontrarnos como seres humanos. Y cuando uno escucha una canción que no comprende, ya sea en términos musicales o en términos líricos, qué es lo que está ocurriendo, pero llega a algún punto de nuestra sensibilidad, me parece que es una canción bien hecha. Y eso es lo importante a la hora de hacer cualquier tipo de arte y en particular cuando hablamos de música que es tan popular de repente. Ahí metió un acorde distinto. Fíjate que estoy viendo que estamos cerca del final de la canción, metió un acorde distinto, pero fue tan por un momento y volvió. Escuchá, venía tan, tan, todo esto y de repente tarán, metió este bemol 2. Que es un mi bemol por lo que pude escuchar en esta parte de la canción, que funciona como un sustituto tritonal. Fíjate que con pocos recursos o con pocos elementos armónicos utilizados en esta canción, de repente utilizó cosas muy interesantes. Hay por lo menos 3 escalas que están interfiriendo a lo largo de esta canción. Una es re menor natural, una escala menor de toda la vida. Luego está re menor armónico, cuando va al quinto grado. Y luego está esta escala que podría ser tranquilamente re frigio, cuando aparece el bemol 2. Ese acorde que acá está funcionando como un sustituto tritonal, es decir, como un sustituto, en este caso, de su acorde dominante, que es La. Un montón de información que quizás es innecesaria, pero fíjate cómo me parece que está en los detalles. Otra vez, no sé si es una canción hecha por ella o elegida por ella, de una manera u otra, las elecciones no son aleatorias. Y no sé si Ado se puso a pensar en, voy a elegir esta canción porque tiene un bemol 2, wow. Sino porque hay algo, otra vez, que se dice de esta manera, con estos rudimentos musicales, que permiten transmitir aquello que quiso transmitir y que sigo loco porque no entiendo por qué le puso 0 o por qué se llama 0 la canción. Continuemos. Y acá fíjate que, a diferencia de lo que había ocurrido antes cuando te dije que aparecía la voz pitcheada más abajo de Ado, ahora hay otra voz que está cantada originalmente, para mí esto no está pitcheado, pero que está por encima haciendo una armonía muy bella, de terceras, que queda muy delicada, sobre todo para esta parte en la que está yéndose hacia el final. Así que vamos a ver cómo finaliza esta maravillosa canción interpretada por Ado, que se llama 0. De hecho, me estoy acordando. Ahora lo vemos, espera. Muy buena producción. Algo que me acordé mientras estaba escuchando esta parte, bueno, en realidad las anteriores y desde el principio cuando dije 0, no hay otra canción cantada por Ado en la que dice 0, 0, 0, 0, 0, o me estoy confundiendo. Creo que no. Si sabes a cuál me refiero, por favor dejala escrita debajo en los comentarios, porque creo haberla analizado en el canal, y si no lo hicimos, claro está, me puedes recomendar esa canción, por supuesto, pero si la tengo escuchada es porque la analicé en el canal, más allá de haber escuchado a Ado por afuera. No importa, la canción 0, interpretada por Ado, finaliza de la siguiente manera. Efectivamente, ahí estaba la computadora portátil, la notebook o laptop en la bañera, con lo cual seguramente haya producido la canción ahí. No fue en su home studio, pero fue en su home bathroom. Me ha gustado mucho volver a escuchar y analizar a Ado con su canción 0 o con su interpretación de la canción 0. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre Ado que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.